Hola, Buenos días. ¿cómo Buenos están? días. Bien, también. Ya. Un minutito más, vamos a esperar a ver si llegan más compañeros y empezamos la clase de hoy. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, mi plan original con el curso era ver el trabajo, el último trabajo que estaba en LIRMI, ¿cierto? Conversar, retroalimentarlo para, para ver más o menos qué podemos mejorar y en qué no. Sin embargo, en virtud de que aún hay personas del curso que no lo han hecho llegar, que están aquí presentes, eh, y que les pido por favor encarecidamente que lo envíen, lo manden al correo. Vamos a finalizar el año sin hacer esa pequeña retroalimentación grupal. Cada uno de ustedes la está teniendo en su trabajo, ¿cierto? Donde está el espacio de la retroalimentación. Lo que sí, a modo general, me llama la atención el poco cuidado o las respuestas tan escuetas que se han dado en el trabajo, considerando que es una actividad evaluada, eh, como un poco de poco trabajo, quizás al escribir tan poquito, como llenarla por llenar, y eso, bueno, a mí no me sorprende. Por otro lado, muchas preguntas dejadas en blanco. Si escribe poco es complicado como tener algo de lo cual otorgarle puntaje. Eh, Sin embargo, hay personas que sí escribieron un texto más o menos considerable. Así que bueno, esos chicos. El día de hoy me gustaría conversar un poquito de las audiciones, si me pueden comentar qué audiciones les gustaron, qué les llamó la atención, qué aprendieron dentro de lo que hicimos del curso, y vamos a terminar con una pequeña audición, obviamente algo de música para terminar la clase de música. Así que ahora les dejo el espacio abierto si quieren comentar algo al respecto. ¿Ya? ¿Qué audición fue la que les gustó más? ¿O la que les gustó menos también, de lo que se acuerde? No, ninguna. ¿Y cuál fue la que menos les gustó? ¿O qué les gustaba más? ¿Escuchar la versión musicalizada o escuchar, por ejemplo, las declamaciones de Pablo Neruda? La versión musicalizada. Ya, a Isidoro le Y gustaba más con la música. ¿Y por qué le gustaban más esas versiones? porque me gusta más la música que como escuchar a alguien diciendo un poema y los ritmos, la melodía. Me gusta por eso. Ya, en general le gusta más entonces lo que tiene que ver con la música que con una declamación, ya como de manera estilística. Muy bien. El resto.
Yo me acuerdo de los trabajos, haber leído que algunos de ustedes efectivamente coincidían con lo que nos ha planteado Isidora, perdón, eh, con respecto a que le gustaba más escuchar la versión musical. A mí personalmente también me gusta más escuchar la música, pero hay otras personas que por el contrario les gustaba más escuchar el poema declamado porque la música le distraía, esos típicos. Sí, que obviamente si uno está escuchando algo con música, escucha más la música. Por un lado escucha más la música y le llama la atención los sonidos a veces que no tienen que ver con la voz humana. A veces es un sonido que es más agudo, que la voz humana suena más, entonces uno puede distraerse un poco del texto, etcétera. Había gente, por ejemplo, a la que no le gustaba las versiones de Patricio Wang porque, claro, tenía muchos instrumentos, entonces era mucha información y al final se perdía lo que era el poema. Y eso también ocurre, también es válido. Ya. Bueno, entonces lo que quiero que hagamos el día de hoy es escuchar unas musicalizaciones con respecto a... déjenme- vamos a escuchar la primera versión de un poema que se llama El Toro. No es una oda ya, es un poema solamente, que se llama El Toro. Y lo vamos a escuchar la primera versión de este álbum que hemos estado escuchando, ¿cierto? Marina en Tierra, de un cantante argentino que se llama Andrés Calamaro. Entonces vamos a escuchar y presten atención. El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar. Siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla, el más antiguo toro. Llegó a la orilla, el más antiguo toro. A la orilla del tiempo del océano, cerró los ojos, lo cubrió la hierba. Un respiro, toda la distancia verde y lo demás lo construyó. El silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio. El más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió hasta donde vive el mar. Bien, esta fue la primera versión. ¿Qué les pareció? ¿Qué tipo de musicalización era? ¿Era un poema música, o sea, perdón, era una declamación musicalizada o era una canción? ¿Estaba cantando Andrés Calamaro o no? Isidora, sí.
Yo creo que sí. O sea, yo igual escuché un poco que estaba cantando, pero no estoy segura. Ya, perfecto. Isidora tiene una opinión. ¿El resto qué piensa? Bueno, yo creo que igual estaba cantando, igual creo que era una versión cantada al respecto, ¿ya? Porque ahí hay fluctuaciones de la voz, ¿cierto? De la altura, del ritmo, no es que solamente que esté declamando que está hablando, entonces yo estaría de acuerdo. La siguiente versión es de otro artista que también hemos escuchado mucho, que es de Vinanda del Sur, ¿cierto? Las de Patricio Guano. De las canciones salvajes. Vamos a prestar atención. Y el más antiguo toro cruzó el día, sus patas escarbaban el planeta. Siguió, siguió hasta donde vive el mar. Llegó a la orilla el más antiguo toro. A la orilla del tiempo, del océano, cerró los ojos. Lo cubrió la hierba. Respiró toda la distancia verde. Y lo demás lo construyó el silencio. Esa fue la versión de Vinanda del Sur. ¿Cuál les gustó más? ¿Maite? A mí me gustó más la segunda. Ya, ¿y por qué le gustó más? ¿Qué características tenía la segunda que le parecieron más atractivas o le gustaron más? La música, porque era como más relajante y como que eso. Me causaron sentimientos a través de su voz. Ya, perfecto. ¿El resto, algún otro quiere dar su opinión al respecto? Isidora. A mí personalmente me gustó más la primera porque era como em, con más fuerza, con más power, como menos tranquila. Entonces, personalmente me gustó más la primera. Claro, porque si compara estas dos músicas, uno bueno, puede comparar muchos elementos musicales, que es lo que uno intenta desarrollar en este curso. Por un lado tenemos las características de la voz en sí misma, de la voz que puede ser de Andrés Calamaro, ya que fue el primer sujeto que cantó con la voz de Vinanda, ¿cierto? ¿Y qué elementos? O sea, por un lado tenemos la tesitura, ¿cierto? Que tiene que ver con la diferencia del registro. En este caso, como es un hombre y una mujer, el registro es muy notorio que es distinto, ¿ya? Porque es así como es la fisionomía humana. Por otro lado, el tema de la técnica, es decir, cómo canta. Andrés Calamaro tiene una técnica de canto popular, ¿cierto? Tiene una voz más rasposa, que una voz menos limpia, ¿cierto? Como con más ruido. Porque, bueno, es un cantante de rock principalmente, es su género. Naturalmente tiene un estilo distinto al que tiene Vinanda, que canto más lírico, ¿cierto? Técnica más docta, más cantable, un sonido más limpio, notas más largas, vibrato, etc. Entonces,
son distintas las voces, después tenemos que la instrumentación. ¿Qué instrumentos pudieron reconocer en la primera obra? Voy a poner si es que no se acuerdan. ¿Cierto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué instrumento pueden reconocer? La guitarra. Tenemos una guitarra. ¿Ahí qué sonó? El piano. El piano. Y además una batería de fondo, ¿cierto? Ya, instrumentos muy de lo que puede ser el rock, de lo que puede ser el jazz. De instrumentos populares finalmente. Pero si escuchamos la versión de la segunda versión, bueno, ya a lo mejor ustedes se acuerdan qué instrumentos sonaban. O sea, además de la voz de ella, que es muy lírica, ¿cierto? Otra técnica. Y el más antiguo toro cruzó el día. Sus patas El violín, ¿cierto? el planeta. Eso que es así, no sé qué instrumento es. Puede ser una guitarra, podría ser... Siguió hasta donde vive el mar. Y después va a entrar el coro, ¿cierto? Entonces, si uno analiza y solamente compara las instrumentaciones, ya son distintas. Y eso ya le da otro carácter, porque nuestra cultura, y yo me imagino que en otras culturas también, de repente ciertos instrumentos que se utilizan para una música que también tienen un significado más allá del sonido en sí, sino que nos posicionan en un lugar. Generalmente el violín o el coro de esta manera utilizado tiene un carácter un poco más solemne que una guitarra eléctrica y un piano, o que una guitarra eléctrica y una batería. Entonces tiene que ver con el acercamiento que se tenga al poema. Y eso finalmente, ¿en qué se traduce? Porque claro, por un lado está el estilo musical de cada uno. El estilo musical de Andrés Calamaro es distinto al de Patricio Wang. Él se dedicó también a hacer música de raíz folclórica. Y esta música de Miranda del Sur no es tan de raíz folclórica, sí, aún así utilizando instrumentos criollos chilenos. Pero además de eso, del estilo propio, como del que la identidad de cada compositor, tiene que ver con qué es lo que le causa a cada compositor el poema. Entonces, claro, la primera música es un poco más ruda, a lo mejor tomando un poco del lado de lo que es el toro, y la segunda es como un poco más meditativa, a lo mejor un poco más melancólica, y eso tiene que ver con finalmente qué es lo que cada compositor interpretó del poema, y eso es lo bonito que tiene el arte, y dentro de lo que hemos visto. Ahora nosotros, mientras más conocimiento tenemos, más lo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque podemos aislar y saber qué cosas son las que nos gustan de la música, para después buscar música que se parezca más a eso. Y eso es súper interesante, porque incluso a veces dentro del mismo artista cambia mucho el estilo o lo que pueda tener. Entonces, yo puedo decir, claro, a lo mejor me gusta este artista, pero me gustan tales canciones. ¿Por qué? Por esto. Cambiando de tema, estas musicalizaciones finalmente nos transmiten no solamente la visión del poema, sino la interpretación de otra persona sobre el poema. Y eso es lo bonito. Me hubiese gustado, si hubiésemos estado con mayores posibilidades de tocar, nosotros haber elegido algún poema, o quizá alguna oda que ustedes mismos ya han escrito, y haberle puesto música. A lo mejor, cuando, claro, es la propia oda, ahí hay interpretación propia que hace el autor. Pero, ¿a qué voy yo? Me hubiese gustado, por ejemplo, haber reunido un grupo, haber elegido algún poema, haber ustedes escrito un poema, quizás alguna oda que hayan escrito, y haberle hecho música. Quizás lo podamos hacer ya en el futuro, sería súper interesante. Entonces, por eso es importante analizar, porque yo digo, ¿qué sonidos a mí me causan, de manera personal, tal emoción? A lo mejor, por ejemplo, el violín usado de cierta forma, me causa mucha melancolía, entonces si yo quiero utilizar
como escuchamos la lista de Children, creo, hace tiempo. Entonces a lo mejor si yo escribo un poema que es melancólico, escribo Oda a la melancolía, a lo mejor voy a utilizar un violín, o a lo mejor a mí me parece la guitarra un instrumento súper alegre, la guitarra tocada con acordes o cierto tipo de rasgueo. Y si yo quiero expresar mi alegría, lo voy a usar en mi musicalización. Lo voy a utilizar para componer, ¿ya? El hecho de crear música es muy similar a aprender a escribir normalmente. Ya, uno primero tiene que conocer el lenguaje musical, y el lenguaje musical, ¿cómo se conoce? Escuchando y reflexionando, analizando qué cosas simbolizan tal cosa, tanto para la sociedad como para mí mismo o mí misma. Y hablando de la sociedad, ¿se acuerdan? Y quiero retomar un poco lo primero que hicimos en este año, que fue cuando hablamos de la música y de los problemas sociales. ¿Se acuerdan de todos esos 2 meses que estuvimos reflexionando en torno a cómo la música nos puede ayudar o no? Depende ahí de la opinión que tenía cada uno. A solucionar los problemas sociales. ¿Se acuerdan de algo que hayamos visto ahí, que aún recuerden, que les haya llamado la atención? Ya, parece que no hay, no hay respuesta. Bueno, yo recuerdo muy bien que salieron muchos temas súper interesantes aquí, violencia de género, la guerra, la contaminación, muchos temas que en el fondo eso me sirvió para conocerlo y ver que a ustedes de verdad le preocupan. El racismo también salió harto, temas que competen en la sociedad y que la música a veces puede ayudar un poco. Hay problemas que son más difíciles en los cuales la música puede ayudar, especialmente esos problemas como catástrofes, o en este caso lo que estamos viviendo con la pandemia. ¿Ya? Que claro, la música puede ayudar a crear conciencia, o nos puede ayudar, por ejemplo, bueno, yo que aquí en Valparaíso estuve muchos meses en cuarentena, a pasar un poco mejor lo que estar encerrado en casa, que comprenderá que no es lo más entretenido que hay, pero la música nos ayuda, pero sin embargo sabemos que la música no va a solucionar ese problema. Si va a llegar una solución, más probable es que sea de parte de las vacunas, de la parte de la ciencia. Pero estos problemas que son de origen social, donde la música sí puede hacer la gran diferencia, ya donde nos puede ayudar a crear conciencia, a reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? A contaminar menos, a tratarnos con más respeto, a propiciar un ambiente de paz. Entonces, súper importante y súper valioso lo que hicimos también a principio de año con respecto a eso. Entonces, bueno, en conclusión, y para mí, no sé para usted si te quiere compartir ahora, ya finalmente, ha sido un año muy distinto a lo que teníamos en la mente, me imagino todos cuando entramos en marzo a clases. Yo creo que ustedes los vi una sola vez en vivo. Me hubiese gustado, claro, conocerse en una sala de clases muy distinto a conocerse por Zoom, es distinto. Hacer música también es distinto. Pero sin embargo logramos hacer algunos pequeños trabajos y comprender algunas cosillas de la música. Y espero que se queden con eso, ¿verdad? Con toda la música que hemos podido conocer el día de hoy y que la música finalmente, el fin último que tiene es hacernos sentir cosas, comunicar. Sin palabras, pero también es comunicación. Así que, bueno, eso para finalizar, un aplauso por todo lo que han participado, que yo me imagino que, bueno, nosotros no tenemos chat de texto, entonces a veces igual da vergüenza hablar por el micrófono, es distinto, pero aún así han podido participar y les agradezco mucho a todos aquellos que han participado y han dado su dinero. Así que un aplauso para ustedes al primer año A, perdón, ya lo estoy pasando de curso, al octavo A. Así que bravo, chicos, muchas gracias por participar. ¿Alguien tiene algo más que quiera decir antes de finalizar? Ya, parece que no. Entonces eso, ya, nos veremos en el futuro. Y ojo, aquellos que aún no mandan mándelo ya, envíelo, por favor, no, para que no tengamos problemas posteriores. Así que esté súper bien. Cuídese. Chao. Chao, profe. Chao, Cuídense. señora. Chao, Maite. Chao a todos.